sino un cierto problema de la propia vida que nos incapacita o somos incapaces para poder resolver, es decir, para poder afrontar de la mejor manera posible ese problema. ¿Qué tal? Miren, en el día de hoy les voy a hablar un poquito acerca de qué vamos a entender por problemas psicológicos. Y en este sentido voy a ir en contra de todas estas concepciones erróneas que generalmente las conocemos a través de las redes sociales, de influencias familiares, pero también a nivel de los expertos, sobre todo los médicos, los psiquiatras, ignoran demasiado cómo ocurren los problemas psicológicos. Ellos creen, y también nosotros creemos, que los problemas psicológicos o están en el cerebro o ya vienen como en el ADN o de alguna forma se configuran en la mente de cada uno de nosotros. Y esto es totalmente falso. No decimos que esos factores que señalamos tengan cierta influencia, por supuesto que la tienen. Pero lo que ocurre es que en este video voy a intentar desmitificar este tipo de creencias de los problemas psicológicos. Esto porque tiene una justificación prácticamente en mi día a día en consulta con mis pacientes. Mis pacientes vienen con una idea acerca de lo que significa tener problemas psicológicos y generalmente coincide con esto que vengo mencionando. Este video va a consistir en decirle a la gente, decirle a ustedes, decirle a los que necesiten ayuda psicológica que por un lado nosotros los psicólogos no tenemos absolutamente nada que ver con entender que un comportamiento está enfermo. Todo comportamiento es funcional o disfuncional según el contexto en el cual se esté desenvolviendo esa persona. No hay nada de enfermo en un comportamiento, no hay nada de enfermo en una conducta, no hay nada de enfermedad en términos psicológicos. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que vienen a mi consulta muchos de mis pacientes que ya vienen medicados por estos discursos médicos y cerebralistas y psiquiátricos? Creen que con la pastilla, así como magia, así como un tratamiento para otro tipo de enfermedad, van a mejorar. Por supuesto que esto es falso. Si bien la pastilla altera el funcionamiento cerebral de cada uno de nosotros, no quiere decir que resuelva un problema psicológico. Eso hay que decirlo y eso es lo que les explico a mis pacientes. La pastilla en lo único que te va a ayudar es en alterarte tu cerebro, que ya funcionaba de cierta manera, que aparte ese funcionamiento cerebral tampoco tiene nada de enfermo, sino que puede haber desfases, desregulaciones, ciertas alteraciones en cuanto a la irrigación de ciertas sustancias, neurotransmisores, pero en el fondo es eso. Lo único que va a hacer la pastilla es alterar ese funcionamiento cerebral. No va a resolver tus problemas psicológicos. Por una parte tenemos a los psiquiatras, a los médicos que tienen una concepción muy ingenua, muy ignorante, por qué no decirlo, acerca de la psicología, de los problemas psicológicos, porque parece ser que para ellos todo es el DSM o el CIE-10, y eso los hace que etiqueten a nosotros cuando les vamos a contar más o menos nuestra vida y nos van y nos recetan pastillas o nos canalizan con el psiquiatra o ya en el mejor de los casos con el psicólogo. Pero ¿qué concepción tienen los psiquiatras y los médicos del psicólogo? Pues que nos va a ayudar en nuestra vida y nos va a resolver las posibles heridas que traigamos, ¿no? Entonces cualquier tipo de trastorno, tienen este enfoque de trastorno respecto a su medicalización, por supuesto, que el psicólogo va a salvar. Bueno, todo esto anda flotando en el ambiente social, familiar, médico, psiquiátrico. No es que les preocupemos porque realmente les importa nuestra salud, sino al revés. Todo médico, bueno, me voy a poner optimista, generalmente la mayoría de los médicos y de los psiquiatras lo que quieren es que circule el negocio, ¿no? Que circule la producción en serie fordista, es decir,
Todo médico quiere que ese paciente vuelva, ¿no? Y ahí muchos de nosotros los psicólogos tenemos esa concepción. Una vez dicho esto, vamos a intentar limitar, definir aquello que vamos a entender por problemas psicológicos. Todo esto, todo lo que voy a decir está entrecomillado. Si tú persona que crees que tienes depresión, ansiedad, insomnio, problemas alimenticios, algún tipo de trastorno del aprendizaje, problemas para aprender, crees que tienes TDAH, crees que como no te concentras y eres muy disperso y todas estas cuestiones, déjame decirte que la esencia de esos problemas, de la mayoría de los que me referí, tienen su origen y combinación en nuestra propia historia de reforzamiento conductual, es decir, aquello que nos gusta o aquello que ya volvimos hábitos. Cuando digo hábitos me refiero a hábitos emocionales, ciertas formas de querer, ciertas formas de amar, ciertas formas de rechazar ideas, ciertas formas de entender nuestra vida, ciertas creencias respecto a la vida, hábitos propiamente físicos, alimenticios, cognitivos, afectivos, familiares, etc. Hay hábitos que se van reforzando por X cantidad de razones que a nosotros en algún momento de nuestra vida empiezan a ser disfuncionales, ¿no? Pero como es un hábito, es como raro decir, es que este hábito hay que cambiarlo y proponer otra cosa, otro hábito. Eso es una cosa. Los hábitos son nuestro mejor aliado, pero también nuestro peor enemigo. Ahora, también nuestra forma de pensar influye en la forma en que vamos a estar actuando. Eso es otra de las combinaciones que se puede dar. Se van sumando los hábitos, se van sumando ciertas formas de afrontar nuestra vida, se van sumando ciertas formas de entender la realidad, se va sumando nuestra forma de interactuar con los demás, se van sumando lo que comemos, se va sumando lo que leemos, se va sumando nuestro tiempo en redes sociales, se va sumando muchísimas cosas, que eso en algún momento contribuye a que tengamos cierto y específicamente cierto problema, pero no psicológico, sino un cierto problema de la propia vida que nos incapacita o somos incapaces para poder resolver, es decir, para poder afrontar de la mejor manera posible ese problema. Es esa tensión entre nosotros ser incapaces de afrontar la vida o los problemas que la vida de por sí nos impone y la forma exitosa o efectiva de poder resolver esos problemas. Ahí radica un poco lo que vamos a entender nosotros por psicología. Es decir, la psicología, los problemas psicológicos no están ni en la mente, ni en el cerebro, ni en el ADN, ni en los astros, ni porque somos Piscis o Capricornio o lo que sea, sino simplemente hay una interacción problemática entre nuestra vida, nuestros aprendizajes, nuestra familia, nuestra clase social, la época, nuestros malos hábitos, nuestros buenos hábitos, nuestros hábitos de estudio, nuestro tipo de trabajo, nuestro tipo de relación vinculatoria familiar, cómo vestimos. Todo eso influye para que nosotros desarrollemos cierto tipo de problema. ¿Por qué decimos nosotros psicológico? Porque está interactuando todo el tiempo el sujeto, la persona, a través de una historia, a través de una biografía, en una época determinada, con ciertos gustos, con ciertos estilos de vida que vaya desarrollando a lo largo de su vida. Y todo esto funciona para que tú tengas un problema psicológico. Ahora, todo esto también es muy fácil cuando una persona, y eso sí está de moda, no tiene algún tipo de sentido de vida, por llamarlo de alguna forma. Cuando la persona no tiene claro qué hacer y seguir haciendo con su vida, es muy probable que esa persona tenga
problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque no tiene nada por lo que luchar, no tiene objetivos, no tiene metas, no tiene aspiraciones, no tiene ningún tipo de ambición respecto a algo, no tiene por qué luchar, no tiene una pareja que la impulse, no tiene un trabajo que la motive para medianamente ir resolviendo su vida, no tiene una familia que la soporte, no tiene amigos, en fin, es un desastre. Claro que entras en depresión porque pues tienes una carencia tanto externa como interna de más o menos utilizar soportes psicoemocionales, económicos, familiares, fraternos, que te permitan más o menos sobrellevar tu vida. El punto es ese. A lo mejor tú crees que la felicidad y que comprarte cosas y que asistir a un grupo de reunión te va a llevar a la felicidad. Pues es que esto es falso. Es muchísimo más complejo. No solo estar en un grupo social, religioso, de amistad, un grupo intelectual, un grupo en el trabajo, colaborar con cierta empresa para obtener cierto tipo de reconocimiento y que vayas progresando profesionalmente. No solo es eso, sino que tiene que ver con una ética para vivir, una ética trascendental para vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, en la medida en que vayas construyendo primero un soporte existencial con todo lo difícil que eso representa, ¿no? Decir, de dónde agarrarte, de qué liana, por utilizar la metáfora de una selva de Tarzán, de qué lianas te vas a sostener y que sabes que esos pilares, que esos soportes te van a ayudar a seguir viviendo. Ese es el punto. Y eso es lo que les quería decir a todos ustedes, para que entiendan que los problemas psicológicos no ocurren porque seamos genéticamente predispuestos, no existe eso de que a lo mejor algo anda mal en mi cerebro, a lo mejor es porque tengo autoestima baja. Bueno, hay una combinación casi infinita de factores que pueden estar influyendo para que tú te sientas triste, ¿no? Para que tú sientas o pienses que la vida no tiene sentido, ¿no? Bueno, ahí está la problemática.